necesitas, el Señor Jesucristo te lo puede dar. Dios les bendiga, hermanos. Ningún hombre puede darte ni la felicidad, ni la propiedad. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos. Puede darte esa felicidad. Aquí estamos, que ¿verdad? Que solamente estamos. Cristo te la puede dar. Estamos transmitiendo, ¿Por qué? ¿verdad? Porque solamente Él es el único Dios Dios verdadero. La palabra de Dios dice como Camino a Sion, ¿verdad? Dios les bendiga, que ¿verdad? solamente en Él está la vida, que solo en Él está México, la vida. Por eso Colombia, la palabra de Dios Chile, habla que, ¿verdad? Haití, que el hombre ¿verdad? tiene esa necesidad de venir y arrepentirse, Nicaragua. porque el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que es grande, porque Portland, si Dios no Oregon, nos amara, el no Evangelio de estuviéramos Jesucristo, hablando ¿verdad? por medio de la palabra de Dios, Búsquenos en no YouTube también estuviéramos como Camino a hablando, Sion, ¿verdad? porque Gloria a si Dios. Dios no nos Aquí amara, estamos predicando, ¿verdad? Con nuestros hermanos. Aquí estamos predicando, llevando el no Evangelio. tuviéramos ese arrepentimiento estamos, que para la gloria del Dios Señor. demanda en Aquí nosotros. estamos, gloria a Dios, con por nuestros eso en hermanos. esta hora, mi amigo, Bendito sea el nombre de Dios, aquí estamos. Para predicarte la palabra de Dios, para que sepas que hay un Dios verdadero. Está nuestro hermano Samuel. Que está con los brazos abiertos. Un saludo, hermano. Que está esperando. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook. Que tú vengas y reconozcas que solamente Dios es el único que te puede ayudar en Amén, amén. cualquier momento que estés pasando, cualquier dificultad que ¿Qué dice el folleto, hermano Samuel? Iglesia Ministerios Filadelfia, a los días de servicio, martes a las 7, jueves 7 y domingo a las 12 de la tarde. Nombre del pastor y copastor y el hermano Misael, y la dirección en la parte de abajo, y los invitamos cuando quieran. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, seguimos, gloria a Dios. Está nuestra hermana Michelle también, ¿verdad? Saludos hasta Honduras, Michelle. Hasta Honduras y a cualquier parte del mundo. Dios les bendiga, Cristo les ama y Cristo viene pronto. Amén, amén. Está nuestra hermana también, nuestra hermana Nirva, ¿verdad? Hoy nos acompaña nuestra hermana Nirva. Saludos, hermana. Dios les bendiga, ¿verdad? Estamos transmitiendo, está mi esposa también. Estamos transmitiendo desde Portland, Oregon, amén. También estamos en vivo a través de Facebook, amén. También estamos para Camino a Sion. Amén. Cristo les ama, gloria a Dios, amén, así es. Nuestra hermana Lupe también, ¿verdad? Hay poder en Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Amén, amén. Estamos aquí. Amén, 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 gloria a Dios. Seguimos, hermanos, seguimos, ¿verdad? Estamos transmitiendo a nuestros hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahorita se agregan más. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos. Nuestro hermano Brian también, ¿verdad? Mi hijo, Dios lo bendiga. Nada más que le huya a las cámaras, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí estamos, gloria a Dios, transmitiendo, ¿verdad? Muchas almas, ¿verdad? Que predicar, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso se termina. Vamos a dar lugar, ¿verdad? A la predicación. Vamos a dar lugar a la predicación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar lugar a la predicación. Hermano José. Por eso en este día, mi amigo, estamos aquí predicándote la palabra de Dios. Esa palabra verdadera. Esa palabra verdadera. Que siempre predicamos la palabra de Dios, porque Dios ahí le habla al ser humano como Dios lo quiere al ser humano. Como Dios quiere que el hombre venga al arrepentimiento. Ahí la palabra de Dios dice que es lo que Dios no quiere que haya en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahí Dios habla como Dios quiere al hombre. Dios lo quiere al hombre que deje todas las costumbres del mundo. Dios quiere que deje todo lo que el hombre tiene en su corazón. Dios quiere darle esa libertad. Esa libertad Dios le quiere dar porque el hombre está cautivo. Dice la palabra de Dios que Dios está cautivo del pecado y la maldad. Ese es el cautivo. Porque dice la palabra de Dios que el hombre está cegado. El hombre está cegado. El hombre está, en este día está bajo el maligno. Porque todo lo que hace el maligno, dice la palabra de Dios, de que el hombre lo hace. Por eso el Señor ha venido a este día a romper toda cadena, a romper toda esclavitud del hombre, para que el hombre quiera ser salvo. Pero a veces el hombre no quiere ser salvo, sino que lo que el hombre quiere siempre andar haciendo lo mismo. Así quiere el hombre, quiere entrar hacia la vida eterna, haciendo el pecado. Y dice la palabra de Dios que Dios no va a permitir el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es santo, 7 veces santo.
Por eso Dios demanda santidad en nuestra vida. Por eso Dios demanda que nosotros tenemos que cuidarnos de todos los deleites de esta carne. Por eso Dios siempre está hablándole al hombre, para que el hombre reconozca, para que el hombre sepa que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, porque la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra fueron hechas por Dios. Los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios, que fueron hechas por Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, puede este día darle gracias a Dios, porque Dios te ha dado este día de vida, porque en este día Dios te dio vida. Por eso en esta hora dale gracias por un día más que Dios te concede, porque mucha gente no ha amanecido en este día, ha muerto, pero lamentablemente solamente Dios sabe cómo el hombre murió. Pero lo importante es ahora, mi amigo, que estamos aquí predicándote la palabra de Dios, predicándote el mensaje de parte de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra es la que redarguye el corazón del hombre. No es el hombre, sino es la palabra de Dios. Es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te está diciendo cómo Dios quiere que tú estés delante de Dios. Porque lamentablemente dice la palabra de Dios que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Pero lamentablemente el hombre va a decir, Señor, en aquel día estuve allá, estuve escuchando tu palabra, estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro. Pero el Señor le va a decir, pero tu corazón cómo estaba delante de mí. Tu corazón, ¿qué era lo que hacía? Tu corazón era el que te delataba, que hacía lo malo delante de mí. Por eso la palabra de Dios dice, amigo, que no se podrá justificar el hombre delante de Dios. No podrá decir, no va a poder engañar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él escudriña, Él discierne los pensamientos del hombre. Porque la palabra de Dios dice que Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, dice la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, y todo lo que nosotros digamos, Dios conoce, Dios sabe lo que estamos haciendo. Por eso dice la palabra de Dios que en aquel día cuando lleguemos, no vamos a poder engañarlo. ¿Por qué? Porque dice que muchos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto. Pero el Señor les va a decir, oh, no conozco a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre, porque Dios conoce cómo el hombre camina delante de Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, venimos predicándole de la palabra de Dios, para que en aquel día no vas a poder justificarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque realmente Dios conoce cómo tú estás delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová están sobre toda la humanidad, sobre todos los pueblos. Dios mira lo que el hombre hace de día, Dios mira todo lo que Dios hace de noche. Por eso dice la palabra de Dios que para Dios de noche es de día y de día es de noche para Dios. Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios todo lo mira. Dios todo mira lo que se hace debajo de la tierra, todo lo que se hace debajo del sol, del cielo. En esta hora, mi amigo, aquí estamos predicando tu palabra de Dios en este día, para que tú vengas y tú conozcas el propósito que Dios tiene para tu vida. En este día, mi amigo, estamos aquí predicándote en este día, para que tú sepas, para que tú veas el propósito de Dios que tiene para contigo, mi amigo. Porque el propósito de Dios es bueno, porque Dios quiere darte lo mejor para ti. Pero a veces nosotros no queremos eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Simplemente a veces rechazamos lo que Dios nos da, ese regalo grande que Dios nos da a nosotros. Por eso en esta hora, mi amigo, aquí estamos predicando la palabra de Dios en este día, mi amigo. ¿Por qué? Porque Dios siempre está predicándole Dios al hombre. Siempre en la radio, siempre en las televisiones, donde quiera que tú mires, mi amigo, ahí Dios está predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Para que el hombre conozca, para que Dios sepa realmente lo que Dios quiere para tu vida. Porque Dios lo que quiere es darte, Dios te quiere ayudar. Esa aflicción que tú estás pasando,
Dios te quiere sanar de cualquier enfermedad que tú tengas, mi amigo. Dios te quiere dar esa libertad que estás tú del cautivo, del pecado, de la maldad. Porque por naturaleza el hombre, cuando no conoce de Dios, siempre practica el pecado, practica la maldad. ¿Por qué? Porque no está Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque cada día el hombre se lamenta a veces cuando le viene un problema o le viene algo. A veces el hombre dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero antes el Señor ya le habló al hombre, que le llegó la palabra de Dios, y a veces la rechazamos. Y a veces cuando vienen los problemas, a veces cuando viene una dificultad grave, a veces nosotros mismos nos quejamos delante de Dios. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque realmente Dios ya advirtió desde antes que iba a venir todo esto. Y a veces nosotros cerramos nuestros oídos, a veces nosotros cerramos nuestro corazón para no escuchar la palabra de Dios en esta hora. Por eso dice la palabra que vino, palabra de Jehová por segunda vez hacia Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquel día este mensaje que yo te diré. Dice la palabra de Dios que cuando dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, y diciéndole, levántate, levántate y ve a esa gran ciudad de Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que vino palabra de Jehová a Jonás a decirle, ve y levántate y proclama por aquella gran ciudad. Mire cómo Dios realmente le estaba hablando a esta ciudad. Dice que la palabra de Dios dice que y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en el extremo de 3 días del camino. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por ella. Caminó de día y predicaba diciendo, en 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué la palabra de Dios habla que viene la destrucción del hombre? ¿Por qué dice la palabra de Dios que viene la destrucción de las naciones, de los pueblos, de tantas cosas, desastres que tanto pasa en este mundo? ¿Por qué cree, mi amigo, que pasa todo esto? Porque realmente la palabra de Dios dice que Dios mandó a Jonás a predicar esa gran ciudad. Ahí vayan miles de personas, había miles de gente, dice la palabra de Dios, para predicar esa palabra de Dios. Y dice que diciéndole que en 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué Jehová dijo, por qué el Señor dijo que esta ciudad será destruida? Porque Jehová miró la maldad del hombre. El hombre de Dios miró cómo el hombre cada día se va hacia el pecado, hacia la maldad. Por eso el Señor siempre, antes de que una ciudad, antes que un pueblo, antes que una persona venga a su destrucción, Dios ya le ha hablado, Dios ya le ha dicho que deje esa vida. Pero a veces el hombre, a veces las naciones, a veces los pueblos lo hacen conforme al corazón de ellos, porque ellos lo que siempre hablan es mentira, porque los pueblos, las naciones, lo que ellos quieren es así mismo deleitarse en su vida. Pero a veces todo eso no es agradable delante de Dios. Todo eso para Dios es pecado delante de Dios. Por eso dice que los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno. ¿Por qué el Señor Jesucristo les hablaba? ¿Por qué Dios les hablaba la destrucción del hombre? Porque la destrucción del hombre siempre viene por la desobediencia. A veces el hombre no quiere entender, a veces el hombre no quiere comprender lo que le va a venir a su vida. Y a veces cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos, nuestro corazón para no poder arrepentirnos. Pero Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a quitar esa maldad en nuestro corazón. Por eso a veces tantas cosas vienen en este mundo. A veces en este mundo vienen los terremotos, a este mundo vienen las guerras, a este mundo vienen los huracanes. ¿Por qué? Por la dureza del corazón.
Las guerras vienen por el orgullo del hombre, porque el hombre quiere gobernar otras naciones, porque el hombre quiere ser más poderoso que las otras naciones. Por eso el hombre a veces hace la guerra, hace muerte, destrucción, porque el mismo hombre se destruye a sí mismo, porque el mismo hombre se mata a sí mismo. ¿Por qué? Porque su dureza y su corazón hace todo esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que estamos bajo el maligno. Por eso el hombre siempre en su pensamiento está siempre como serse el más fuerte de todo. Por eso en esta hora la palabra de Dios dice que Dios siempre está en este lugar. Dios siempre está para que el hombre venga hacia el conocimiento de Dios. Pero a veces el hombre no quiere nada de Dios. Y realmente, ¿por qué Dios siempre el hombre rechaza la voz de Dios? ¿Por qué el hombre a veces rechaza el mensaje de Dios? Y a veces el hombre piensa que cuando rechazan al hombre, piensan que rechazan al hombre, no, sino que rechazamos a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento a lo mejor Dios nos quería librar de algo que venía a nuestra vida, y a veces viene la consecuencia. A veces cuando Dios viene y habla al hombre, al otro día a lo mejor puede pasarnos algo, y a veces puede venir la muerte, y Dios nos está preparando para ese día. Pero a veces el hombre, por la dureza del corazón, a veces por la dureza no quiere entender el propósito de Dios, y Dios nos quiere librar de eso. Y a veces nosotros rechazamos a Dios, y a veces no queremos, a veces decimos, no tenemos tiempo para Dios. Ahorita no quiero porque estoy joven, ahorita no quiero porque estoy ocupado, ahorita no quiero porque estoy en esto, estoy haciendo algo, un negocio. Ahora no quiero porque tengo dinero, ahora no quiero porque tengo riquezas, ahora no quiero porque tengo todo lo que tengo. Pero lamentablemente dice la palabra de Dios que el hombre no se va a poder llevar nada de lo que cuando él muera, porque todo lo que él posee, todo lo que él tiene se va a quedar en este mundo. ¿Y para quién será? ¿Para quién será? Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que así como desnudo venimos, así nos iremos a ir desnudos, así vamos a morir. Así como nacimos sin ropa, así vamos a irnos sin ropa en aquel día. ¿Por qué? Porque no vamos a poder llevarnos nada de lo que hay en este mundo, y no vamos a poder llevar nada, porque lamentablemente a veces así estamos equivocados nosotros, porque a veces pensamos que todo lo que tenemos vamos a poder llevarnos, y la palabra de Dios dice que no vamos a poder llevarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera, porque la palabra de Dios es la que dice al hombre, realmente es Dios que le habla al hombre, que le habla al ser humano, le habla a cada ser humano, tribu, lenguaje. Dios siempre está hablándole al hombre para que el hombre venga y comprenda su situación, cómo se encuentra delante de Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, por eso en este día, mi amigo, estamos aquí predicándote la palabra de Dios para que en aquel día tú no tengas ninguna excusa. En aquel día no digas tú que no se te predicó. En aquel día digas tú que no se te predicó la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre llega a tiempo. La palabra de Dios dice cuando el hombre va a morir, siempre la palabra va a llegar para que él sepa que realmente Dios lo ama, que Dios tiene misericordia del hombre. Por eso cada día dice su palabra que cada día son nuevas sus misericordias, que cada día el Señor dice que extiende su mano para darnos misericordia. Cada día que pasa, cada año que tenemos de vida, dice la palabra de Dios que es su misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el sol sale para buenos y para malos. La palabra de Dios dice que Dios no es injusto,
Dios justo. ¿Por qué? Porque para todos sale el sol. Bendito es su nombre, aleluya. Porque Dios tiene misericordia del hombre. Porque Dios siempre tiene un propósito para con el hombre. Para que el hombre sepa realmente qué es lo que Dios necesita. Que el hombre necesita de Dios realmente. Porque Dios sigue siendo Dios. Nosotros realmente, si le servimos a Dios o nosotros no le buscamos de Dios, Dios sigue siendo Dios. Él siempre ha permanecido con nosotros o sin nosotros. Él ha sido Dios. Bendito es su nombre. ¿Por qué? Porque Él desde antes ha sido el verdadero Dios. Y Él siempre está hablándole al hombre. Cómo realmente el hombre a veces rechazamos a nuestro Dios. A veces no queremos nada de Dios. Pero Dios es grande. Dios es misericordioso. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos predicándote en esta hora la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre habló la palabra de Dios, él les hablaba a todas las naciones, le hablaba a Nínive, y él les decía que en 40 días iba a ser destruida. Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios dicta sentencia, si cumple esa sentencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso la palabra de Dios habla, cuando Dios dice que va a pasar eso, va a suceder todo eso. Porque Dios siempre ha estado hablándole al hombre. Dios siempre está hablándole al ser humano para que Él venga al conocimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice la palabra de Dios, procedan al arrepentimiento, Padre. Por eso dice el Señor que por eso Dios siempre quiera que el hombre venga al arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios que Dios no quiere que no se pierda, sino que Él conozca la verdadera palabra de Dios, que Él conozca el verdadero Dios. Porque solamente Dios puede perdonar tus pecados. Porque solamente Dios puede perdonar esa aflicción que tú llevas. Solamente Dios puede perdonar lo que tú sientes en tu corazón. Solamente Dios puede perdonar lo que tú traes en tu mente y en tu corazón. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede libertarte de esa situación que tú estás pasando. Solamente Dios puede librarte de ese orgullo. Solamente Dios puede darte esa libertad que tú tienes en tu vida. Solamente Dios lo puede hacer. Ningún ser humano puede darte esa libertad que tú tienes. Que esa libertad, solamente Dios puede darte esa libertad. Por eso en esta hora, mi amigo, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios dice que todos? Porque la palabra de Dios dice que todos dice pecan delante de Dios, están destituidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ningún ser humano no peca delante de Dios. Todo el ser humano peca delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que todos han pecado delante de Dios. Y todos pecamos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del cuerpo, es la naturaleza de la mente, es la naturaleza del hombre pecar. Pero dice la palabra de Dios que hay un perdón de parte de Dios. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos en este lugar predicándote la palabra de Dios para que tú sepas el propósito de Dios, para que tú sepas cuánto amor Dios te ama, cuánto amor Dios tiene para contigo en este día. Por eso en esta hora, mi amigo, estamos aquí, mi amigo, para que tú sepas realmente ese gran amor, ese amor que Dios tanto te ama, que tanto Dios necesita que tú te reconcilies con Dios, porque Dios quiere siempre que tú vengas
al conocimiento de Dios. Que tú sepas que hay un Dios que necesita perdonarte, porque realmente a veces el hombre, realmente no quiere aceptar, o no queremos aceptar cómo somos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nuestro orgullo no nos deja aceptar cómo estamos delante de Dios. Y a veces decimos que realmente bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Por eso en esta hora estamos aquí predicándote la palabra de Dios en este día, porque realmente a veces no queremos reconocer, a veces que estamos mal delante de Dios. Por eso la palabra de Dios es clara para hablarnos y decirnos cómo estamos delante de Dios. Porque realmente delante de Dios dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque a veces vivimos una vida moral, porque a veces decimos, yo no tengo pecado, porque de la casa al trabajo, y del trabajo a la tienda, y de la tienda a la casa, esa es una vida moral. Pero realmente, aunque tengamos esa vida moral, dice la palabra de Dios que tenemos pecado, porque decimos, si no tenemos pecado, así que nos engañamos a nosotros mismos. Y es cierto, a veces, aunque no lo andamos haciendo, pero cualquier pensamiento que cometemos, eso ya es un pecado delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo vamos a poder engañar, sino que nosotros mismos dice que nos engañamos. Y así mismo dice, la verdad no está en nosotros, es cierto, porque nunca ha estado la verdad en nosotros, porque siempre lo que nosotros hablamos es que mentira, falsedad, nunca hablamos la verdad. Por eso dice la palabra de Dios que dice que, y la verdad ese no estará en nosotros, bendito es su nombre. Porque ¿cuándo ha visto usted que en un hombre hable la verdad? Ninguno habla la verdad, porque cuando se habla la verdad, que es la palabra de Dios, la gente no quiere nada. Pero vaya a ver cuando alguien está contando un chiste, está contando cualquier cosa, ahí la gente se acumula, ahí la gente se agolpa. Por eso dice que dice la palabra que la verdad no está en nosotros, porque si realmente predicamos la palabra en verdad, realmente la gente escucharía, pero la gente no quiere escuchar la verdad. Por eso nosotros no hablamos la verdad cuando no tenemos de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Así es la palabra, y dice la palabra es que si nosotros confesamos, dice, nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Mire cómo dice la palabra de Dios, dice que Él es justo para perdonar. Cuando la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos y si nosotros decimos que tenemos pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confesando lo que realmente tenemos en nuestro corazón, de lo que tenemos en nuestra mente, y Dios dice que es justo para perdonarnos. Bendito es, y dice, y perdona nuestros pecados y limpia toda nuestra maldad. Bendito es tu nombre. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y a veces la gente dice realmente, no, yo no tengo pecado, yo no tengo maldad. Pero realmente dice la palabra de Dios que a Dios lo hacemos mentiroso. ¿Por qué? Porque la mentira está en nosotros. Y nosotros mentimos que no tenemos pecado. Y dice la palabra de Dios que ese pecado es como una mancha que está en nuestra vida. Esa mancha siempre nos va a separar entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es santo. Y dice la palabra de Dios que allá en ese lugar
donde Dios está, dice que no puede estar el pecado, porque Él es santo. Y por eso si esa mancha no la quitamos, dice la palabra de Dios, no vamos a entrar en aquel día. ¿Por qué? Porque va a ser esa es nuestra decisión. Nosotros vamos a decidir si queremos ir en aquel día, o queremos que Dios nos perdone, o queremos vivir siempre, como dice la palabra, engañados, y la verdad no está en nosotros. Por eso en esta hora, mi amigo, en este día, mi amigo, aquí estamos predicándote la palabra de Dios en esta hora. Por eso, en este día, bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, Señor, en este día, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, en este día, porque tú nos has permitido, Dios, venir un día más, Señor, a predicar tu palabra, Señor, para que cada día, Señor, tu palabra llegue a cada hombre, a cada corazón, Señor, Padre. Y tú tienes el propósito, Señor, para con el ser humano, Señor, para que él conozca, Señor, que tú le quieres dar, Señor, para que vengan al arrepentimiento, Señor, vengan, Señor, al conocimiento, Señor, Padre eterno, y que sepan, Señor, que hay un Dios verdadero que los ama, Señor, que hay un Dios que los quiere perdonar, Padre, pero realmente somos nosotros, Señor, que decidimos, Señor, si queremos ser perdonados o no, Padre, porque nosotros está, Señor, nosotros decidimos, Padre eterno. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, misericordia por cada uno de nosotros, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, en este día. Gracias por todo en este día, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios todopoderoso, Dios que vive, Dios que reina, Dios. Gracias, Señor.